Bueno, ahora resolveremos el segundo problema propuesto. ¿Sí? Traten de no seguir viendo este video y traten de resolver ustedes el diagrama de flujo por lo menos y después ver la codificación. Pero como mínimo deben salir los diagramas de flujo de estos problemas. El segundo problema dice ingrese la base y la altura de un triángulo, o sea hay que hacer la entrada de dos datos por teclado y hay que imprimir la superficie. Si nos recordamos, la superficie se calcula multiplicando esos dos valores que ingresamos dividido 2. Base por altura dividido 2. Ese es el problema propuesto. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer dado este problema? Buscar un algoritmo que lo resuelva. Inicialmente uno al algoritmo lo resuelve haciendo un diagrama de flujo. El diagrama de flujo, acuérdense de hacerlo mano alzada, lo que tiene que hacer con esta herramienta para que lo puedan ver por pantalla. Entonces disponemos el símbolo de inicio del algoritmo y si lo leemos al problema dice ingresar la base y la altura de un triángulo. Hemos dicho que siempre que pensemos que hay que ingresar por teclado vamos a utilizar el paralelogramo para indicar. Entonces, bueno, acá lo arrastré en esta herramienta, en realidad más fácil, en vez de arrastrarlo, presiona acá el más y que diga ingrese. Le vamos a llamar base a la variable, porque no conviene llamarle número 1 y número 2, si bien va a funcionar, pero acá uno va a buscar nombres de variables que sean lo más representativas a lo que almacenan. Si acá son la base y la altura de un triángulo, le llamemos base, y la otra entrada de datos es la altura. Entonces usamos nuevamente el otro paralelogramo y ingresamos altura. Esas son las dos variables donde se van a cargar los datos por teclado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obtener la superficie. La superficie hemos dicho que se calcula de un triángulo. La superficie, siempre en una operación debe haber el signo de asignación. ¿Cómo se calcula la superficie de un triángulo? Es la base por la altura dividido 2. Los operadores matemáticos, más, menos, por, dividido, barra, igual que en matemática clásica. ¿Qué tenemos que mostrar? Dice la superficie. Para mostrar los datos utilizamos la hojita rota. Entonces ahí vamos a mostrar la superficie. Superficie. Tengamos en cuenta si a la variable le llamé superficie, va a estar mal acá si acá pusiese sub. Porque no vas a ver luego cuando codifiquemos que superficie la podemos llamar sub. Acá sí o sí debe llamarse superficie. Normalmente las variables conviene que empiecen con minúsculas. Si le llame base, ahí también me pone base. Y ya tenemos el diagrama de flujo para nuestro problema. Ahora tenemos que codificar en Java este diagrama de flujo. Vamos a buscar el Ready to Program. El Ready to Program para codificar este diagrama de flujo. El Ready to Program, un entorno de aprendizaje de programación. Este realmente no lo encontrarían en las empresas donde están programando en Java, porque es muy elemental. ¿Ya? En la materia siguiente van a ver Eclipse y Eclipse para Java, que son ya más orientados a lo que utilizan las empresas. Tienen muchas más opciones, pero es mucho más complejo manejarlo en un principio. ¿Cómo creamos el esqueleto básico? Decimos vamos a File New y vamos a crear el práctico 3. El práctico 3, recordemos que los comentarios podemos eliminarlos, no hay ningún problema. Recordemos que esta es la parte donde vamos a escribir el programa. Ahí dice place your program here, o sea, disponga el programa acá, es donde vamos a disponer el programa. Como comentario útil, acuérdense de copiar la descripción del problema en la parte superior. Así cuando abren los programas saben qué resuelve. Y ahora sí, vamos al programa. El programa, fíjense que se indenta el código para que vaya lo que se llama el sangría hacia la derecha. Acá lo primero que hacemos es definir todas las variables que tiene nuestro diagrama de flujo. Base, altura y superficie. Vamos a trabajar con valores enteros, utilizando la palabra clave int para definir variables enteras. Base, altura y superficie. Si queremos trabajar con valores de tipo floats, para que la base sea 10.5, probemos, en vez de entero ponemos floats.
vamos a trabajar con valores float entonces, para que pueda cargar una base de 10.5, 10.9. Entonces, el símbolo de entrada de datos para el programa, vamos a mostrar primero un mensaje que le informe al operador que ingrese la base del triángulo, y para hacer la entrada de la base del objeto C tiene un método read, pero no read in, read float en este caso va a ser, porque vamos a cargar un float. Lo mismo, mostramos un mensaje que ingrese la altura del triángulo y pedimos altura. Entonces llamamos a read float. La operación se copia tal cual, o sea, la superficie es igual a la base por la altura dividido 2. Finalmente tenemos que mostrar la superficie del triángulo es, y vamos a concatenarle con el operador más la variable superficie. Y ya tenemos codificado nuestro programa para este diagrama de flujo. El diagrama de flujo está resolviendo este problema. Dado un problema, planteamos el diagrama de flujo y lo codificamos. Ahora hay que probarlo. Vemos que acá puse un error sintáctico porque puse un punto de más. Lo corregimos y finalmente acá estamos corriendo el programa. Veamos si responde. Si la base del triángulo es 10 y la altura es 5.2, fíjense que acá usamos el operador punto para separar los parte entera y decimal. La superficie es 26, ¿sí? O sea, nos va a dar siempre con decimal. Supongamos 2.3 y 3.45. La superficie es 3.96. Bueno, con esto queda finalizado la clase explicando este segundo problema, que tengan en cuenta tratarlo de resolver. Les había dicho al principio tratar de resolverlo uno y luego eventualmente las partes que no salen poder ver en este video. Saludos.